Muy buenos días a todos, profes, muy buenos días a todos, espero que todos estén bien de salud. Y vamos a seguir con el siguiente tema, si hemos acabado la polivalencia del entrenamiento. Y ahora vamos a hablar sobre las salas de entrenamiento. ¿Listo? En este caso también habían las SEP, ¿no? Salas de entrenamiento polivalentes. ¿Listo? Como ya muchos conocemos, tenemos varias salas de entrenamiento, ¿sí? Y vamos a ver la aproximación, ¿sí? Aproximación a la dirección de la sala de entrenamiento. O sea, no vamos a hablar sobre qué encontramos en la sala en sí, sino qué es lo que yo debo saber para poder dirigir, utilizar, coordinar todas las actividades que se pueden dar en una sala de entrenamiento como instructor, como entrenador, como monitor, ¿sí? Entonces, aquí vemos dos salas diferentes, ¿no? De entrenamiento, una en donde tenemos una sala de actividades funcionales, la primera, y la segunda a la derecha, una sala más común que se encuentra en los gimnasios, sí, y que también se la puede utilizar de una forma funcional, aunque generalmente está guiada a la musculación y al culturismo. ¿Listo? Ya, entonces, ¿qué debemos tener dentro de los parámetros de una dirección de una sala de musculación? Primero, tener un personal calificado. ¿Listo? Aquí es un poco ambiguo porque a veces podemos contratar un profe de educación física que no sepa nada de culturismo o que no sepa de algunas ramas específicas que se dan dentro de un gimnasio, ¿sí? Y que esté calificado para hacer actividad física. Y también tenemos la otra parte en donde hay entrenadores muy buenos que han aprendido la actividad, pero tampoco conocen correctamente, ¿sí?, las variantes o los principios de entrenamiento o fundamentos para poder hacer una actividad física de cualquier índole, sea deportiva, sea recreativa, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí necesitamos es que esa persona, sí, tenga un conocimiento bastante amplio de las actividades y necesidades de las personas que vayan a ese lugar a pedir servicio. ¿Qué más necesitamos de una sala de musculación y una sala de entrenamiento? Tener variación, varias actividades donde podamos dar Samurai Fit, aeróbicos, bailoterapia, pilates, de TRX. Bueno, es difícil tener una sala tan amplia, pero podemos, intentar, sí, que haya variación de actividades que se puedan brindar tanto anaeróbicas como aeróbicas. Tener rutinas, sí, tener programas de entrenamiento donde nosotros podamos brindar a las personas el servicio que ellos deseen según su objetivo. Sí, tener siempre unas rutinas, pero no quiere decir rutinas que yo llegue al gimnasio y esté haciendo con 60 kilos y 50 y 1,60 de estatura, esté haciendo el mismo entrenamiento que una persona de 1,80 con 90 kilos. Sí, entonces no habría ninguna diferenciación, no habría realmente, yo no vería ahí realmente una guía porque tienen un entrenamiento global para todos. Y nosotros sabemos que uno de los principios de entrenamiento es la individualidad y la especificidad. Dos de los principios de entrenamiento que existen. Implementos. También tratar de que en la sala de entrenamiento podamos brindar los implementos necesarios y adecuados para la actividad, porque muchas veces modificamos
los implementos para poder cubrir una necesidad. Y ese implemento no está hecho biomecánicamente para ese ejercicio. De pronto parezca similar, pero vía mecánica no está. ¿Listo? Su biomecánica no es la adecuada. Y una guía nutricional. Sí, una guía nutricional que nos va a ayudar para dar consejos, sí, dependiendo de la naturalidad que esté la persona, de la naturaleza, ¿no? Si es que yo veo que es una persona de pronto con una obesidad mórbida, pues no le voy a dar una guía nutricional, le enviaré donde un nutricionista, porque esa persona va a tener que tener más cuidados en la parte alimenticia. Si es una persona que está sana, normal, no tiene ninguna afección, pues yo le puedo dar consejos, sí, de una comida sana para que él mejore su estilo de vida, y si de pronto en el lugar hay un nutricionista, pues mucho mejor. Ya, vamos viendo un poquito más. Hoy en día, debido a la problemática que cruzamos por el tema de pandemia, se debe realizar, aparte de las actividades normales, una sala de entrenamiento, tomar en cuenta protocolos de bioseguridad, tanto a nivel institucional, trabajadores del gimnasio, ¿sí?, como para los clientes quienes recibirán los diferentes servicios que brindan las salas de entrenamiento. Hoy en día, aparte de todo lo que hemos visto que sería lo básico para poder dirigir una sala de entrenamiento, tenemos que tener estas nuevas parámetros de bioseguridad, sí, para nosotros poder brindar un servicio y una protección y un cuidado tanto a los trabajadores del local en donde nosotros trabajemos, gimnasio, sala de entrenamiento, como a los clientes y a la gente que quiere recibir un servicio de buena calidad. ¿Listo? Dentro de estos parámetros están, por ejemplo, los que he puesto aquí: desinfectar las zapatillas cuando uno va a entrar a algún local, lavarse constantemente las manos, si es posible tener, en algunos lugares ya han puesto lavamanos exteriores fuera de los baños para que la gente pueda lavarse sus manos, mantener una distancia entre 1.5 y 2 metros, aunque en algunos lugares no hay tanto espacio, ¿sí? Control de temperatura, ¿sí?, que es una ayuda, aunque sabemos que también hay asintomáticos, sí, y no pueden presentar síntomas ni signos vitales alterados, pero tener el virus, ¿no? Es obligatorio el uso de barbijo o la mascarilla. También se puede usar máscara facial, sí, para poder evitar el contacto de gases o vapor de agua que pueda llevar esto a la infección. Tener toallas de mano propias, sí, individuales. Se prohíbe el ingreso a mayores de 65 años. Desinfectar las manos a la salida y, si es posible, también a la entrada. Tener siempre un dispensador de alcohol o gel, sí, para poder desinfectar. Y desinfectar los equipos y aparatos y accesorios antes y después de usarlos. Si debe haber alguna sustancia, un desinfectante, un alcohol, para poder yo coger con mi toallita y desinfectar ese lugar. Y luego de que yo lo vuelvo a ocupar hoy, que haya una toallita para desinfectar, de modo que yo ocupe, me demore un poquito, eche alcohol, desinfecte, para que otra persona pueda volver a utilizarlo. Listo. Déjeme, a ver, vamos a hacer aquí, siempre me gusta un poquito. A ver, algún profe que esté trabajando en gimnasios, ¿cómo se está llevando estas circunstancias? ¿O cómo ve usted que están las circunstancias dentro de donde ustedes están trabajando? Si es que alguien trabaja en gimnasios o en alguna sala de estas de entrenamiento. ¿No? ¿No hay nadie? Ok. Profe Juan, ¿usted está en algún lugar? Sí, profe, buenos días. Muy buenos días, profe. ¿Cómo está usted? ¿Usted está trabajando en algún gimnasio ahorita, profe? ¿O no? Sí, ahorita yo me encuentro en el gimnasio. Ya, ¿cómo te va? De lo que hemos oído, ¿qué nos falta en nuestro gimnasio o todo lo estamos cumpliendo?
A ver, verá, por parte de los protocolos también sí se respetan, vemos la temperatura, desinfectamos calzado, tenemos una máquina como para purificar el aire por estos temas del COVID. Entonces, ¿Ya? debido a los protocolos, estamos completos. Y respetamos igual la distancia, cada máquina está 2 metros de distancia, cada máquina está a 2 metros de cada máquina, o sea, la ¿Ya? distancia de cada máquina a 2 metros. Entonces, porque eso nos exige lo que es el COE nacional de aquí del Cantón de la Concordia. Chévere. Perfecto, profe. Listo. Entonces, y con los usuarios llevan su propia agua, los usuarios llevan su propia toalla, o los usuarios van sin toalla de mano, los usuarios van con ropa deportiva adecuada, llevan su propio En, alcohol. en lo que es en la ropa, como que decir deportiva, sí, hay gente que trae su toalla, hay gente que no, como en todo lado y siempre es como que el desorden, ya. Hay gente que trae su alcohol también, que es muy importante, porque a veces las máquinas quedan sudadas o algo y es un desaseo a veces terrible. Hay máquinas que Ya, dejan sudadas y la persona que va a hacer la misma máquina no sabe querer como que subirse a la máquina por lo que la ve sudada y todo. claro. Entonces ahí, profe, como les digo, nosotros como entrenadores, ¿no es cierto? Yo sé que en algunos lugares depende del dueño del lugar, pero nosotros como entrenadores debemos ir insistiendo, sí, día a día, tanto para la protección de los como para la propia protección, ¿no? Insistir que la gente lleve su mascarilla, lleve su toalla, sí, y lleve los implementos necesarios para poder estar en, mira aquí. Eh, bueno, yo Profe, no sé, una pregunta. dígame, profe. Yo antes cuando estaba en un gimnasio encontraba que ciertos miembros o ciertos que asistían en el gimnasio, digamos, no podían respirar bien con la mascarilla por hacer el ejercicio y solo se Ajá. bajaban hasta la nariz. Pero mientras uno le decía ponte en la nariz, no hacían caso y se iban. Por ejemplo, ¿qué se tiene que hacer en esta situación? En esta situación tiene que el dueño del local y el entrenador obligar o devolver el dinero, porque no es cuestión de juego, ¿no? No es cuestión de que si yo quiero o no. Por ejemplo, yo tengo una escuelita de unos 20 niños de básquet. Si el niño no se pone la mascarilla, no vino con mascarilla, no puede entrenar. Así el papá se enoje. Y si el papá ya no quiere, pues se le devuelve el dinero. No podemos hacer nada. Porque hoy en día las circunstancias de vida o muerte. Si el niño se infecta y no le pasa nada, qué bien, pero va a la casa, infecta al abuelo, afecta al papá y uno de los miembros de la casa muere. Sí, entonces no hay como Profe, esconder. profe, Dígame, disculpe, en el caso de la natación, ¿en caso de qué? es casi bueno, es A imposible ver, respirar en con esa caso de la mascarilla. natación, recuerde que las piscinas tienen alcohol y cal para poderlas limpiar, ¿no es cierto? Cloro también le saben poner. Cloro también tienen. Entonces, lo que tengo que hacer es desinfectar, que la gente que está nadando esté alejada lo más que pueda, por lo menos 3 metros, y dentro del agua va a ser más difícil porque el cloro y lo demás destruye el virus, porque el virus no tiene vida, el virus es una proteína que busca donde anidar para poder generarse vida. Pero si es complicado, lo que se debe hacer es poner horarios. Yo sé que es complicado porque la gente a veces tiene o en la mañana o en la tarde, porque a mediodía no va a poder ir a nadar, o niños. Pero la única manera de llevar una actividad lo más menos riesgosa pero no se da generalmente en la parte abierta de la infección. Se da la infección en los cambiadores, sí, donde la gente se cambia de ropa, en los baños, donde está encerrado. En los gimnasios generalmente hay más cubierta que en las piscinas son más abiertas, sí, y si está al aire libre todavía es menos complicado. Pero recuerden que cada vez la cepa no se vuelve más agresiva, sino más contagiosa, sí, y es más fácil contagiarse. Entonces nosotros tenemos que en ciertos momentos en donde las personas no puedan utilizar la mascarilla, hacerlas por grupo. Mientras un grupo está haciendo el trabajo en la piscina,
Usted, porque no sé cómo es, pero si usted enseña a nadar, ¿no es cierto? También a veces enseña fuera del agua, ¿no es cierto? Vamos a mover brazos o vamos a hacer movimientos que vamos a simular. ¿Listo? Y luego entramos a la piscina. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Habrá grupos que estén fuera de la piscina haciendo una actividad de pronto de actividad física referente a la piscina, a la natación, y otro grupo luego cambiarán de grupo, porque si tiene 40 o 30 personas dentro de la piscina, obviamente alguien se va a infectar si es que alguien está infectado. Sí, entonces yo creo que también debe haber límite, ¿no es cierto? Como en los gimnasios, para hacer aeróbicos, no más de 8 personas o 10 personas, dependiendo de la sala, o no pueden dar aeróbicos si la sala es muy estrecha y van a alcanzar 4 o 5 personas. Al dueño del gimnasio no le va a convenir. Yo sé que es duro, la situación está complicada, pero son los nuevos parámetros de bioseguridad, aparte de los servicios que nosotros vamos a dar. Ahora, profe, dígame. escucha, tengo una pregunta. Disculpe, es un poco salido de lo del COVID. Para gente sedentaria, ¿cuál sería la mejor introducción para realizar actividad física ya, después de un tiempo de inactividad, según su consejo? Gracias. Eric Alviar le habla. Pero la actividad física sería dentro de un gimnasio o fuera de un gimnasio. En casa. En casa. En casa, ajá. Solo trabajando con el cuerpo mismo. Ya, yo haría una actividad físico-recreativa como que haga unos 15 o 20 minutos de bailoterapia, algo que le ayude a ganar un poco de resistencia física. Y de ello haría un full body, o sea, haríamos ejercicios de circuitos para todo el cuerpo, de baja intensidad, de un volumen medio, o sea, quiere decir, por ejemplo, con poquito peso o sin peso, trabajando con su propio cuerpo y haríamos todo el cuerpo. Entonces no trabajaríamos un músculo en específico ni un área en específico, sino una actividad en donde usted le ponga máximo 2 ejercicios por cada área muscular y cambiaría de área muscular. ¿Listo? Y trabajaría en la semana 3 o 4 veces por semana despacio, con 2 o 3 días o 4 días de descanso hasta que se habitúe. Yo comenzaría el lunes, miércoles, viernes, los demás días que descanse, y luego le fuera incrementando un día por semana, dependiendo de cómo yo veo que va rindiendo físicamente. Ya, gracias, profe. Ya, entonces, miren chicos, ¿qué se debe hacer en una sala de musculación? Lastimosamente no hay a dónde escoger. Tenemos que primero dar nuestros buenos servicios, tener el conocimiento correcto para las actividades, saber lo que el cliente o la persona tiene como objetivo para poder hacer la actividad y seguir las normas de seguridad. O sea, en las normas de seguridad no hay cómo romperlas. Sí, son regla. Hoy en día ya quieren de nuevo el COE tomar medidas de restricciones. No sé si se enteraron, ¿no es cierto? Que la nueva cepa que ya está en Guayaquil, que ya no sé dónde y está más infecciosa, y ya quieren recortar. La Delta, profe, ya está aquí en Guayaquil y los nuevos síntomas son hasta la pérdida de apetito y un poco pérdida de audición. Ya. Entonces esos son los nuevos factores. Y más contagioso, acá un 75% más contagioso. Claro. Entonces hoy en día yo no puedo decir al señor, chuta, se pone hasta la nariz y no quiere hacer caso. Yo tengo que ir donde el instructor y decirle al señor, no se hace caso, y el instructor decir, o usted se pone la mascarilla, señor, o se le devuelve el dinero. Porque no podemos correr riesgos por hacer actividad física. Y no sabemos si al señor le dio, el señor no siente nada, capaz que ni se enferma, y nos pasa a alguien que sí puede morirse. No sé si ustedes se enteraron recién, se murió un entrenador del Ecuador de baloncesto, John Escalante. No sabemos bien de qué se murió, todavía no estoy consciente, pero acaba de morir ayer, terrible. Nos sorprendimos, una persona joven. ¿Dijo el John Escalante, profe? Sí, John Escalante, sí. Entonces, de no creer, porque hasta poco le vimos en Sudamericanos y dirigiendo a la selección del Ecuador. Entonces, no es cuestión de que yo quiera o no quiera, es cuestión de que se debe respetar las normas y el entrenador y al dueño, porque, ojo, hay dueños que no saben nada de actividad física, se compraron el gimnasio, tuvieron dinero para invertir y se pusieron un gimnasio y contratan entrenadores. Pero ellos no están viendo la actividad física porque ellos no conocen de esto, no saben del deporte. Ellos lo que saben es de generar un ingreso económico y eso está bien, pero con parámetros
en donde el que está contratado como entrenador tiene que decirle, usted me contrató para que yo le pueda ayudar y le enseñe, no para que usted me diga qué hacer, porque entonces ahí perdemos el rumbo y la actividad como se debe. Bueno, mire, contar con un suministro adecuado de solución desinfectantes y toallas de papel para que las clientes y los clientas utilicen antes y después de utilizar los equipos para ejercitarse. Tener toallas de esas de papel para que la gente pueda y tener un basurero para que la gente pueda desinfectar su lugar. Sí, sé que es más trabajo, sé que es más gasto, pero es lo que se debería hacer. Los botes de basura deben ser vaciados regularmente para asegurarse que no rebosen. Sí, deshabilitar los dispensadores de agua e incentivar a los clientes y las clientas que cuenten con su propia hidratación. Sí, deberán asegurarse de que los trabajadores realicen buenas prácticas en las instalaciones relacionadas con la seguridad sanitaria primero, para lo cual deberá capacitar a su personal. Sí, también esto hay que decir, un día que el dueño del gimnasio que se siente, pues y diga, esto vamos a hacer. Sí, no solo ir y decir, limpiarás la máquina, mira que estén, no, hacer un protocolo para poder nosotros hacer las cosas todos por igual. Deberán incluir las normas vigentes, simulacros para la atención de clientes y de las clientes y clientas, sistemas de abordaje o orientación en las normas internas, identificación de casos probables por COVID y cualquier otro tipo de actividades que considere relevante para garantizar buena práctica del sitio. Debemos hacer o coordinar o dar la idea al dueño para que haga, si es que no somos dueños del gimnasio, sí, que haga un protocolo de todo, no importa. Sé que la gente se va a molestar, de pronto no, mucha exageración, sí, pero no, es hasta que no nos pasa a nosotros cuando realmente tomamos una verdadera decisión, pero ya es tarde. Es necesario mantener una comunicación afectiva con los trabajadores y las trabajadoras, considerando soluciones innovadoras que permitan prácticas seguras, operaciones diarias, contribuyendo a su bienestar laboral. También tenemos que ver que no es solo para los clientes, el entrenador también puede caer enfermo, ¿sí? Y eso tenemos que nosotros ser conscientes o hacer conciencia a las personas que están con ese negocio. Se establecerán políticas que será informado a todos los miembros y clientes. Sí, en donde se especifique que el no cumplimiento y los requisitos contemplados en este documento ocasionarán la cancelación de la sesión, petición de dejar las instalaciones o suspensión definitiva de relaciones con el establecimiento. Pobre Juan, ¿han hecho algo de esto ustedes en su establecimiento? La verdad sí, profe. Lo que pasa que más que todo crearon un área donde puedan salir de la instalación y sacarse la mascarilla y recuperarse ahí un tiempo. Hicimos más o menos con una presión negativa que saben llamar. Entonces, sí, y lo otro es que... ¿Hicieron algún documento que ellos firmen diciendo que si no cumplen con las normas tendrán que salir del establecimiento y no habrá el entrenamiento por ese día? Claro, en el contrato que se les hace, porque nosotros les hacemos firmar un contrato con esto nuevo, porque incluso han ido en otros gimnasios la gente y les han querido como echarles la culpa que dentro del gimnasio se han contagiado. Entonces, para evitar eso, entonces se tomó la decisión en los contratos que se hace, ya está estipulado estas nuevas normas que donde el cliente incumpla esto, pues para no tener problemas se le devuelve el dinero y solo se pagará los días que ha trabajado. Se le hace una tabla de cobre y se le devuelve. Evaluación, claro. Claro, entonces sí, claro, hay que poner eso en los gimnasios también para que tenga responsabilidad tanto el usuario como los dueños y los entrenadores. Más que todo ahí depende de los entrenadores. Por ejemplo, yo sí he mandado, regresando a muchos chicos que vienen así con mascarillas de figuritas que no cumplen, porque yo les veo la mascarilla, ¿no? Y no cumplen
con los que son con los reglamentos que son las mascarillas, porque no es de irse al, perdón que diga, no es de irse a un centro a la comercial bahía. y comprarse de una esponja unas 1000 y ya está. Entonces tienen que las mascarillas también estar bajo un control también. Sí, Claro, sí, tienen que ser o hacemos- quirúrgicas o Claro. N95 que protejan, ¿no es cierto? Entonces, Claro, ahora vuelta, sabe que las compañías de deporte, por ejemplo, Under Armour, Nike, ya están creando mascarillas con unos filtros grandes que se les ajá, cambia cada semana. Bueno, se podría decir que es un poco no costoso, valen 35, $40. Esas, saben, yo les recomiendo que compren. Como ahora la importación está ya casi libre, saben comprárselos y saben poner. para poder tener mejor respiración y tener, para no estar sacados Claro, más. más cómodo. Listo, Claro. entonces, gracias, profe. Y los demás compañeros que tengan alguna actividad de esas, sería lo importante, sí, sería lo importante hacer este tipo de documento, sí, donde yo pueda decirle a las personas que si no cumplen con las normas de bioseguridad, pues lastimosamente tendrá que salir del área o dejar del entrenamiento o volver cuando ya esté cumpliendo con las normas. Es importante limitar el número de trabajadoras y clientes de acuerdo con restringir el número de clientes permitidos en áreas específicas considerando las medidas de distanciamiento. Sí, eso hay que tratar de siempre, tratar de generar un tipo de distanciamiento para no producir este tipo de contagios o enfermedades. ¿Sí? Implementar el registro de las y los clientes. Sí, preferiblemente por medios digitales, en horarios específicos previos a usuarios. O sea, plantear horarios a los clientes y que pidan en tal caso telefónicamente o por correo o por WhatsApp su cita para poder utilizar el gimnasio y no llegar cuando quieren, porque va a haber momentos en donde no hay gente y va a haber gente que haya 40 afuera esperando. Entonces, hacer este protocolo es difícil, complicado, pero tenemos que hacerlo y ir regulándolo. Y si nos volvemos más ordenados, ¿no es cierto? Como los chinos, los japoneses, los orientales, pues simplemente ya después del orden que hagamos, luego será más fácil. Los clientes deberán abordar las instalaciones, abandonar las instalaciones una vez que han completado su sesión de entrenamiento. También evitar que haya gente que no esté entrenando, sí, evitar de que gente que se demore mucho por estar en el celular entrenando, sí, tratar de que sea un entrenamiento eficaz, sí, mejor dicho, eficiente, no eficaz, ¿no es cierto? Sabemos la diferencia entre eficaz y eficiente, ¿sí? Eficaz, que logre un objetivo como sea. Eficiente, que lo logre con el menos cantidad de energía posible y lo haga bien. Entonces, que nuestro entrenamiento sea eficiente, que no se demore 10 horas en el entrenamiento, que se demore 40 minutos, 1 hora, pero que cumpla su objetivo. Ubicar señaléticas en el piso y en las paredes. Bueno, eso me figuro que los municipios y la gente que da los permisos, pues para dar algún funcionamiento debieron haber tenido todo eso. Quitar o acordonar las áreas comunes como sillas y mesas, en donde las clientes y los trabajadores solían agruparse. Sí, o sea, o poner algún lugar en donde haya distanciamiento para sentarse y si no hay el espacio necesario, pues quitar. Sé que es complicado, es molestoso, pero es menos riesgoso. Si el centro de fitness tiene parlantes disponibles, deberá usarlos para que periódicamente se les recuerde a los clientes acerca del distanciamiento social y las normas de bioseguridad. Quiere decir que si yo tengo un parlante, pues debería adaptarle un micrófono, sí, y decir, bueno, muy buenos días a todos los clientes y entrenadores. Necesitamos que todo el mundo cumpla con las normas de bioseguridad, ya que saben que si no se las cumplen, pues no podrán estar dentro del gimnasio haciendo su entrenamiento. Sí, sé que es molestoso, mucha gente se molestará, sí, pero de una molestia no se van a morir, sí, de eso no les va a pasar nada. Y vamos educando, tanto a nosotros, quiero decir que no tengan educación, sino más que nada cambiando nuestros hábitos, ¿no es cierto? Habituándonos a algo que nos toca y que cada vez es más complicado. Cada vez ya no se sabe si mascarillas de 30, si mascarillas de 100, si mejor una
un casco completo para que nadie nos infecte, ya la cosa se vuelve incierta, ¿sí? Y muchos hemos estado a veces sin mascarilla en algún lugar que no nos hemos dado ni cuenta y no nos hemos infectado. Y otros que estaban tapados hasta los ojos ya se han infectado. ¿Listo? Entonces, es incierta, ¿no? Es un descuido y se acabó. Incrementar el espacio entre los equipos para ejercer 2 metros entre cada persona. Como decía el profe anterior, nosotros tendremos que distanciar las máquinas. Y si es posible, tenemos que quitar máquinas que no sean tan funcionales para lo que necesitamos. ¿Listo? Aunque todas las máquinas no sirven, pero tendremos que escoger. ¿Qué son las máquinas de musculación? Bueno, aquí vamos a hablar ya un poquito sobre el tema, ¿no? Las máquinas de musculación ayudan a la tonificación de músculos y la reducción de su flacidez. Su uso frecuente favorece de manera de la postura, ya que acentúan el fortalecimiento de los músculos que sostienen la columna. Podemos clasificar en máquinas multifuerzas, máquinas con poleas y máquinas de peso libre. ¿Sí? Más o menos, yo sé que para muchos de nosotros ya es muy común, esto ya lo sabemos, sí, pero también habrá gente que no haya estado nunca dentro de un gimnasio, habrá ido, pero no conoce cómo son los parámetros, y la idea es que ustedes vayan teniendo una idea de las posibles maquinarias y actividades que pueden realizarlas, por si de alguna vez o se ponen en un gimnasio o están de entrenadores, monitores o instructores en algún gimnasio. Cruce de poleas y multifuerza. En esta máquina se puede realizar ejercicios como cruce de poleas para pecho, extensión de tríceps, remo sentado para espalda, alón de pecho para espalda. Si me ha faltado aquí una L. Curls de bíceps, trabajo de aductores y abductores, dominadas. Podemos hacer también cruce de poleas para trabajar hombros. Bueno, una infinidad de actividades que podemos realizarlas en estas máquinas que están aquí, sí, dependiendo de la posición, en qué lugar está la polea, qué postura tenga nuestro cuerpo para hacer un press, para hacer un trabajo de pectoral desde abajo, desde arriba, en el medio, si estoy haciendo una apertura. Pero bueno, estas máquinas son las más comunes que ustedes van a ver en un gimnasio. De pronto no encuentran muchas máquinas, pero esta multifuerza generalmente no falta, porque es la que nos ayuda a tener varias actividades. Banco de press y peso libre, hay estáticos y reclinables. ¿Listo? Siempre vamos a tener que tener bancos libres, sí, y si es posible reclinables, mejor, para nosotros poder trabajar ahí hombros, pecho, sí, espalda, varias actividades donde nosotros podamos ver, ¿no? Aquí tenemos... hacemos cópaco de un ejercicio de tríceps, curl de bíceps sentado, press militar para hombros, press francés para tríceps. Sí, entonces, bancos para pecho. Dentro de los bancos del pecho ya saben que tenemos 3, los que ya conocen. Tenemos el plano, el inclinado que sería hacia arriba y el declinado que sería el banco hacia abajo, ¿no? Podríamos decirlo de cabeza. Estos van a trabajar el pecho mayor y tratar de dividirlo por áreas, ¿no? Pecho alto, pecho medio, pecho bajo, pero sabemos que solo hay un pecho alto y un pecho alto y un pecho bajo, una porción baja del pectoral mayor. Pero sí podemos irlo diferenciando un poco porque dependiendo del ángulo, otros músculos van a funcionar más y otros músculos van a funcionar menos. Los músculos agonistas que ayudan al pectoral a hacer el press. Tipos de barra de pesos, sí. Tenemos la barra olímpica que pesa 20 kilos, sí. Mide 220 centímetros y tienen un diámetro de 28 milímetros. ¿Por qué les estoy dando esto? Porque de pronto se me ocurrió ponerme un gimnasio y no sé ni cuánto mide la barra, me están ofreciendo barras, me quiere vender caro, me dicen que son olímpicas y no son olímpicas, sí. Entonces ya tenemos barras largas no olímpicas, de 11 a 12 kilos de peso. Generalmente tienen casi la misma medida, 220 y 28 milímetros, aunque algunas son más delgadas, ¿no? Entonces, las barras planas y generalmente que se utilizan para hacer en los bancos de pecho. Barra corta, sí, tenemos barra corta, aquí tenemos una barra Z que dice 80 centímetros y 20 centímetros el largo donde vamos a poner los discos. Y tenemos una barra romana. ¿Listo? Entonces, la barra corta, también hay barras cortas planas, ¿no? Para hacer bíceps.
y pueden tener la misma dimensión, simplemente serán planas, totalmente planas. La barra corta y recta mide 120 centímetros, puede tener distintos grosores de entre 28 y 30 milímetros. Y su peso suele rondar de entre 7 kilos, pudiendo variar más o menos en medio kilo dependiendo del grosor de la barra. Sí, la barra Z, que es la que estamos viendo a mi derecha, o a su derecha del monitor, al igual que la barra larga olímpica, también cuenta con rodamientos los extremos para que los discos puedan girar fácilmente y el movimiento. Tiene una longitud de 120 centímetros y un peso de 8 kilos. Sí. La barra romana, que es la que está aquí, sí, con ese agarre en vertical, sí, que nos ayudará a trabajar generalmente el bíceps y el bíceps braquial, y el antebrazo, que a veces queremos que haya mayor engrosamiento del bíceps. No es muy común, pero suele utilizarse para hacer curl con barra. También lo podemos hacer un press francés tras nuca, sentado. Cuenta con rodamientos en los extremos. Su peso es de 9.97 kilos y su longitud es de 86 centímetros. Es pequeñita la barra, pero nos ayuda a hacer varios ejercicios de agarres cerrados. Dentro de los pesos libres tenemos los discos y las mancuernas, ¿no? Las mancuernas son las que están a mi derecha, que son pesas individuales, y los discos que van a ir en cada una de las barras. También podemos tener dentro de un gimnasio las pesas rusas, que generalmente se utilizan, pesas rusas, escalerillas de coordinación. Generalmente se utilizan en actividades, ¿no es cierto?, funcionales, ya cuando nosotros damos un entrenamiento funcional. En bíceps, sí, tenemos algunos tipos de ejercicios, como el predicador, en donde está este banco, sí, donde vamos a sentarnos y podemos poner sobre el banco los dos brazos y trabajar. Este banco lo llaman el predicador en algunos casos. Tenemos el banco reclinable para hacer bíceps, ¿sí? Ya. Y también la barra Z en donde estamos trabajando bíceps, ¿sí? Entonces quería enseñarles un poquito más o menos de la maquinaria que ustedes pueden utilizar. Máquinas cardiovasculares, tenemos máquinas de remo. Bueno, aquí no aparece, que son las que simulan remar un bote, ¿no? En donde usted empuja con las piernas una plancha y también tiene unas dos resistencias en las manos para poder simular el remo. Sí. Generalmente antes era muy común estos, pero cada vez es menos común estas máquinas de remo. Las bicicletas estáticas, como las de spinning o las de cycling, sí. Tenemos la escaladora, la que tenemos a mi derecha en la parte superior, que también generalmente se utiliza para generar o simular subir gradas, pero con mucho menos impacto. Tenemos la elíptica, sí, que es una máquina individual que nos permite correr y está en un rodamiento como en un péndulo para nosotros poder ir generando este movimiento parecido al de trotar, pero con menos impacto, ¿no? El pie siempre está como en unos pedales, sí, estamos, y no hay ese impacto. Y tenemos las bicicletas también de spinning, ¿sí? Hay bicicletas estáticas y hay bicicletas de spinning. ¿Por qué hay la diferencia? Porque en las bicicletas de spinning yo me puedo poner de pie sin que a la larga se dañe el rodamiento del centro, por el peso de estar de pie. Sí, son un poco más adecuadas para esa actividad. Y las bicicletas estáticas a veces no son tan aconsejables realizarlas de pie porque los rodamientos de los pedales generalmente terminan desgastándose y la bicicleta queda inútil si es que no hay repuestos. ¿Listo? Entonces, saber qué tipo de bicicleta tengo para hacer el tipo de actividad. Dentro también de las salas de entrenamiento, tenemos la sala de aeróbicos y bailoterapia, sí. ¿Qué debe tener esto? Que no todos tienen y también es costoso tener la sala, si es posible, toda la pared cubierta de espejos para que haya el que está haciendo la actividad pueda ver al instructor de frente, ¿no es cierto?, a través del espejo. Si no, nos tocaría dar la clase de revés, ¿no es cierto? Y el entrenador tendría que trabajar en espejo. Todo lo que yo haga con mi izquierda, ellos van a hacer con su derecha. Sí,
Si no han dado clases de aeróbicos, pues ya habíamos quedado. Vamos a hacer unas prácticas entre estas semanas para que ustedes puedan hacerlo. Equipo de audio, tener el equipo de audio instalado de forma acústica y no en un solo lugar, porque va a haber más volumen de un lado y menos volumen del otro. ¿Quién sabe cuánto debemos tener de decibeles dentro de un establecimiento? Decibeles es la cantidad de volumen que yo debo hacer. ¿Saben? Profe Juan, ¿sabe cuántos decibeles debe estar dentro de un lugar? No, profe, ahí sin esa área soy. Ya. Conozco. Hay que tener más o menos máximo 40 decibeles. Yo les digo esto porque alguna vez nos demandaron por esto en el municipio acá en Quito. Había una sala de musculación y una señora nos dijo que se estaba quedando sorda por nuestra culpa, que el médico le había dicho y nos demandó. Ventajosamente, como el municipio siempre tiene esta protección de decibeles, sabemos que hay que estar a 40 decibeles dentro de un lugar y a 60 decibeles afuera. Luego de eso, afecta el oído interno. Sí, si alguien se enferma del oído interno, ya habíamos hablado que puede producir desequilibrios, ¿no es cierto? La propiocepción se pierde. Entonces, si hay algún profesor que le encanta poner como en discoteca el volumen, también hay que tener consejo. Hey, es de la mitad del volumen de un parlante grande, un poquito menos, no un poquito más. Un poquito menos, unas 2 líneas antes de llegar a la mitad. Eso sería lo correcto de decibeles. Entonces yo tengo que tener por lo menos 2 parlantes, sí, para no tener que alzar el volumen a gran volumen, para que llegue al otro lado de la sala y la compañera que está cerca de la sala está sorda y la otra no escucha. Tener en cuidado eso, ¿no? Debería haberles puesto aquí, pero voy a ver si luego les pongo una diapositiva con esos pautas. Buena ventilación. Necesitamos steps, mancuernas de 1 a 2 kilogramos, colchonetas, ligas, feed valves y todo lo que más podamos adecuar esa máquina o sala de aeróbicos, bailoterapia y demás actividades fitness. Sí, hasta ahí una guía breve, tanto de bioseguridad como de los implementos que podríamos tener como una guía básica de un gimnasio. ¿Alguien que quiera aportar algo más o que quiera preguntar, pues lo puede hacer? Ok, entonces seguimos un poquito más con la clase. Ahora vamos a ver el otro tema. Este era una introducción para que ustedes más o menos tengan clara o tengan una idea de cómo manejar bueno, bastante corto, pero que tengan una idea de los implementos que pueden haber dentro de una sala de entrenamiento y los parámetros que yo debo tener. Sí, contratos de bioseguridad para que la gente pueda sentirse segura y usted respaldado de algún problema. Algunas de las máquinas generales que se pueden utilizar si yo quiero invertir. No aconsejaría tener una caminadora, a menos de que cueste unos $11,000 porque se le van a dañar rápido. Mejor aconsejaría comprar bicicletas estáticas, sí, de pronto unas elípticas si tiene el dinero, unos de step, un piso flotante para el área de aeróbicos, y bueno, ya sería cuestión de, si ustedes mismos dan la clase, ir aprendiendo la cantidad de variedades de técnicas de fitness y seguir un curso de musculación para tener también la idea entre diferencias, ¿no? Aunque en muchos casos nos dan el curso de culturismo, pero no hablan de fuerza explosiva ni cosa por el estilo, que en muchos de los casos debemos diferenciar. Relación entre musculación y fuerza. Vamos a ver un poquito esto. ¿Sí? Ahí tenemos 2 musculados, pero el uno hipermusculado y el otro naturalmente musculado. Musculación. Vamos a ver. A menudo existen creencias en el mundo del fitness que relacionan la hipertrofia muscular y el volumen de la musculatura con la fuerza.
o con la fuerza muscular. La musculatura es el tejido que permite al humano poder controlar y mover sus segmentos corporales. La función principal que tiene el músculo es la de generar tensión intrínseca para lograr el movimiento y estabilidad del cuerpo humano. ¿Sí? Ahí tenemos un compañero que va al gimnasio a diario, ¿sí? Generalmente hay que ver que el culturismo es más una actividad de estética, ¿no? No es un músculo muy funcional. Eso no quiere decir que usted no se va a volver más fuerte, eso no quiere decir que usted de lo que comenzó no va a tener más músculo, ¿sí? Pero no es un ejercicio realmente funcional, ¿no? Es un ejercicio más de mantenerse de alguna manera sano, pero sabemos que si llegamos al culturismo ya como competitivo, tampoco es sano, ¿no? Todo lo que es competitivo deja de ser sano. Pero si usted muscula naturalmente todo lo que usted puede, pues perfecto, esto estaría dentro de la salud. La producción de fuerza por parte de este tejido dependerá de estructura y capacidad contráctil, control neurológico, características mecánicas. Sí, fibras musculares. Las fibras musculares pueden dividirse en 3 tipos, ya habíamos visto, ¿no? Lentas, intermedias, lentas o rojas, intermedias o rosadas y rápidas o blancas. Sí, también lo podemos denominar como tipo 1, tipo 2A y tipo 2B. Tipo 1, las lentas o rojas. Tipo 2A, las mixtas. Y tipo 2B, las de rápida contracción, ¿no es cierto? Aquí tenemos características. Sí, las fibras rojas, como vemos aquí, capacidad oxidativa alta. Fibras intermedias moderadamente alta y fibras blancas bajas. Capacidad de glucolítica en las fibras rojas baja. En las fibras intermedias alta. Sí. Y las fibras blancas lo más alta posible. Velocidad de contracción. Fibras rojas lentas. Sí, en algún curso me preguntaban, no sé si aquí, que las fibras lentas no se creen eso porque cuando uno hace ejercicio uno no es lento. No se refiere a qué tan lenta es una persona, sino que estas fibras llegan al agotamiento de forma lenta, o sea, aguantan más el ejercicio. Sí. Pero con baja intensidad, moderadamente rápida las fibras intermedias y las fibras blancas rápidas, la contracción. La tolerancia a la fatiga, las fibras rojas alta, o sea, aguanta mucho estrés a baja intensidad. Sí, fibras intermedias moderada y fibras blancas, la fatiga es rápida, se cansa muy rápido o se agota muy rápido. Fortaleza de unidad motora, las fibras rojas baja. Sí, se puede aguantar ser alto en resistencia, pero bajo en potencia o fuerza. Fibras intermedias, alta, y fibras blancas, alta. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir viendo. Una unidad motora, sí, porque hablábamos de unidades motoras. Una unidad motora es una sola neurona y las fibras musculares que inerva. Quiere decir que una neurona, sí, tiene como digamos varias raíces y llega a varios músculos, sí. Y hay otras neuronas que llegan solo a pocas cantidades de músculos. Cuando yo digo que activamos más unidades motoras, quiere decir que activamos más músculos y esa neurona va a estar con más inervaciones que van a llegar a esos músculos. La neurona determina que la fibra sea lenta o rápida, ¿sí? En una unidad motora lenta, las neuronas inervan una agrupación entre 10 y 180 fibras musculares. Sí, quiere decir, llega el mensaje de activación y comienza a trabajar, pero llega de 10 a 180 fibras musculares. Sí, no llega a todas, va por partes, va primero estas 10, va luego estas 10, entonces tiene de dónde más escoger. Por el contrario, una unidad motora rápida inerva de 300 a 800 fibras musculares. Claro, mientras más fibras musculares, más fuerza. Sí, pero la contracción es más rápida.
En consecuencia, las fibras rápidas alcanzan su punto máximo de tensión más deprisa y generan relativamente más fuerza que las fibras lentas. No obstante, la fuerza de las fibras lentas y rápidas individuales no es espectacularmente distinta. Sí. ¿Qué quiere decir esto? No es que la una fibra sea más fuerte que la otra, sino que en la una cogen 10 y en la otra están 300. Es como que yo digo, la diferencia de fuerza entre los hombres naturalmente no es muy diferente, es casi igual. Pero vamos a empujar 10 un carro y van a empujar 300. Obviamente, mientras más personas, más fuerza. Pero eso no quiere decir que una persona tenga 2 o 3 veces más fuerza que otra persona. A menos de que trabaje para eso, pero de forma común. En consecuencia, las fibras rápidas alcanzan, ya, aquí está. No obstante, la fuerza de las fibras lentas y rápidas individuales no es espectacularmente distinta. Fibras rápidas o fibras 2B. La mayoría de las fibras del músculo esquelético en el cuerpo llamados fibras rápidas, ya que pueden contraerse en 0,01 segundos. Sí. O a menos después de la estimulación. Si hay una estimulación y a menos de 0,01 segundo ya hay contracción. ¿Sí? Entonces, la tensión producida por una fibra muscular es directamente proporcional a la cantidad de sarcómeros. ¿Recuerdan que había dos tipos ¿cómo es? De hipertrofia. ¿Quién se acuerda? Profe Juan estaba... Dígame. Sarcomérica y sarcoplasmática. Ajá, ¿y la sarcomérica era por qué? La sarcomérica es por... ¿Cómo? O sea, la fuerza. Ajá, ¿por qué se daba la sarcomérica? ¿Cuál era la diferencia con la sarcomérica y la sarcoplasmática? Que la sarcomérica es a nivel de del sarcómero, o sea, de las fibras musculares. Ajá. Que la sarcoplasma es el líquido que está alrededor de las fibras. Dice que para yo tener más fuerza tengo que tener, ¿no es cierto?, una gran cantidad de sarcómeros, o sea, más fibras musculares. ¿Sí? El sarcómeros o sarcómeros, sí, es la unidad anatómica y funcional de los músculos estriados. Se encuentra limitada por las líneas Z con una zona A y 2 semizonas. En su composición destacan 2 proteínas, actina y la miosina, o sea, la que ayuda a la contracción y la extensión. Quiere decir que para nosotros generar fuerza necesitamos una hipertrofia sarcoplasmática. Sí, esto no quiere decir que porque haga hipertrofia no voy a tener más fuerza. Sí se va a incrementar la fuerza, pero si queremos tener una mayor fuerza ya notable, tenemos que hacer un entrenamiento de hipertrofia sarcoplasmática. Sarcomérica, perdón. La sarcoplasmática nos va a dar mayor cantidad de densidad muscular. Lentas o fibras tipo 1. Las fibras lentas son solo la mitad del diámetro de las fibras rápidas y se toman 3 veces más tiempo para contratar después de la estimulación, para contraerse. Sí, si la célula, las contracciones de las fibras musculares de contracción rápida se contraían a 0,01 segundos, las fibras lentas se van a contraer a 0,03 segundos. Sí. El tejido muscular lento contiene una red más extensa de capilares que los tejidos musculares de contracción rápida y por lo tanto tienen un suministro de oxígeno mucho más alto. ¿Listo? O sea, quiere decir que están más vascularizadas, tienen más arterias y tienen más irrigación sanguínea. Sí, entonces mire, la contracción, las fibras lentas que las han puesto de azul y las fibras rápidas de azul y las fibras lentas, las que las han contraído de rojo, y por la cantidad de glóbulos rojos para tener más cantidad de oxígeno, le dan esta tonalidad roja. ¿Listo? Mire, fibras de contracción rápida y contracción lenta. Una persona normal, sí,
tenemos 50-50. Una persona que no haya hecho un deporte en específico o que haga actividad física tiene un 50-50 repartidas tanto las fibras rápidas como las fibras lentas. Pero vemos acá ya la diferencia de fibras musculares. Si es un levantador de pesa tendrá el 80% de fibras lentas y el 20% de fibras rápidas. Y una persona que haga actividades aeróbicas tendrá al contrario 20% de fibras rápidas y el 80% de fibras de contracción lenta. Además, las fibras lentas contienen el pigmento rojo de la mioglobina. Esta proteína globular está estructuralmente relacionada con la hemoglobina, el pigmento que transporta el oxígeno en la sangre. Tanto la mioglobina como la hemoglobina son los pigmentos rojos que se unen reversiblemente en las moléculas de oxígeno, aunque otros tipos de fibras musculares contienen pequeñas cantidades de mioglobina. Es más abundante en las fibras lentas. Como resultado de las fibras lentas contienen importantes reservas de oxígeno que pueden ser movilizadas durante una contracción. Para que las reservas de oxígeno y el suministro de sangre sean más eficientes, las mitocondrias de las fibras lentas pueden contribuir más ATP durante la contracción. Por lo tanto, las fibras lentas son menos dependientes del metabolismo anaeróbico que las fibras rápidas. ¿Por qué nos habla de la mitocondria? Sí saben dónde está la mitocondria, ¿no? Sí, ¿algo? ¿Se acuerdan? Miren, aquí está una célula, voy a dibujarles, aquí está un núcleo, aquí está la alrededor del núcleo. mitocondria y el citosol o el citoplasma, ¿ya? Entonces, mire, no soy tan buen dibujante, pero aquí está el dibujito, aquí dentro estaría el núcleo, aquí fuera está el citoplasma, que es el líquido de la célula, y aquí adentro está uno pequeñito como frijol que se llama mitocondria. Generalmente la mitocondria tiene el 95% del oxígeno de la célula, o el 85%, entre el 85 y 95%. Quiere decir que todas las actividades aeróbicas se van a dar dentro del citoplasma, dentro de la mitocondria. La mitocondria, profe, no es en realidad la que genera todos los ciclos, donde se realiza el ciclo de Krebs, donde se realiza todo la explosión del ATP y demás. Ya, ojo, el ATP está nadando en el citoplasma, fuera de la célula. Pero si quiero generar ATP por el ciclo de Krebs, la mitocondria da oxígeno porque es la que tiene casi todo el oxígeno de la célula. Y cuando hago actividades anaeróbicas es el citoplasma, sí, el que genera el ATP, porque hay menos cantidad de oxígeno. Actividades aeróbicas, mitocondria. Actividades anaeróbicas, citoplasma, o citosol le llaman, ¿sí? Entonces, en cualquiera de estas dos se van a dar los sistemas energéticos, pero los anaeróbicos afuera en el líquido celular y el aeróbico dentro de la mitocondria. Sí, algo, sabemos que es un poco de bioquímica, pero bueno, no importa, solo para ubicar, solo para nosotros tener un concepto general. Ya. Aquí está más o menos cómo funciona la mioglobina, ¿sí? Almacenamiento intracelular para el oxígeno, hemoproteínas encontradas principalmente en el tejido muscular, ¿sí? Esta también contiene un grupo de hemoátomos de hierro. Mayores concentraciones de mioglobina se encuentran en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco. Se requieren grandes cantidades de oxígeno para satisfacer la demanda de energía de las contracciones. Esto hablando de las fibras lentas. Aquí está, mire, lo que les decía. Si he puesto una imagen ventajosamente, ¿sí? Aquí está la célula, ¿sí? El oxígeno, respiración celular. Aquí está la mitocondria, como frijolito que está aquí de color
púrpura, morado, ¿sí? Y entra la glucólisis y genera el ciclo de Krebs. ¿Cómo se le llama a la actividad aeróbica? ¿En qué ciclo entra? ¿Sí les dieron eso? En la glucólisis, ¿eso? ¿O cómo? Hay el ciclo de Krebs, que es la actividad aeróbica, ¿no es cierto? Donde se genera 32 ATPs por la actividad aeróbica. Y en la actividad anaeróbica, ¿cómo se llama ese ciclo? Ese ciclo se llama el ciclo de Cori. El uno es el ciclo de Krebs y el otro el ciclo de Cori. Con todo pueden investigarlo, ¿listo? Es cortito el ciclo de Cori. Cuando el carbohidrato, en vez de entrar a la glucólisis, se convierte en ácido, en piruvato, sí, luego se convierte en lactato y al final se convierte en ácido láctico para generar energía en las actividades anaeróbicas. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí está, miren cómo está aquí. Aquí dice ciclo ATC, que sería el mismo que el ciclo de Krebs. ¿Listo? Les he puesto siempre ese dibujito para que ustedes estén siempre pilas de más o menos cómo se generan los gastos energéticos. Y las fibras intermedias tipo 2A, sí. Las propiedades de las fibras intermedias son una combinación entre las dos fibras rápidas y fibras lentas. En apariencia, las fibras intermedias se parecen a las fibras rápidas, ya que contienen poco mioglobina y son relativamente claras. Pero si las entrenamos, sabemos que estas fibras pueden convertirse tranquilamente en fibras rápidas. Lentas, perdón. Sí, en fibras lentas. ¿Listo? Aquí están fibras lentas, fibras tipo 2B y fibras tipo A. Sí. Estructura y capacidades contráctiles. Vamos a ver. En esta parte hace referencia al tamaño y al tipo y al número de fibras que se posee cada músculo. Sí, este apartado hace referencia al tamaño, al tipo y al número de fibras que posee cada músculo. Cada una de estas fibras musculares tienen propiedades contráctiles y cada una de ellas juega un papel determinando cuando existe trabajo. ¿Sí? Entonces quiere decir que la propiedad contráctil dependerá del tipo de fibras que se tenga, ¿no es cierto? Aquí vemos un jugador de fútbol americano. El control del sistema nervioso ha sido menospreciado en el ámbito deportivo durante mucho tiempo. Pero no debemos olvidar que las órdenes para producir movimientos son enviadas desde el córtex. ¿Saben qué es el córtex? ¿Han oído? Profe, si mal no estoy, es la parte intermedia de la piel. El córtex, no tiene esa connotación. Vamos a ver un poquito. Este es el córtex. ¿Listo? El córtex son las funciones cerebrales que tiene el cerebro. Hay un córtex motor, ¿no es cierto? Que sería el córtex de los movimientos. Hay el córtex somatosensorial, que decía la compañera, sí, que es de la piel y de los sentidos. El córtex visual, que sería el córtex somatosensorial, sería de las manos, de la piel, ¿no es cierto? De donde sentimos. El córtex visual, sí, del que vemos, y el córtex auditivo. Sí, el córtex no es más que ciertas partes del cerebro que van a ser las que se estimulan para generar una acción. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros oigamos que hablan de córtex, sabemos que es de una parte funcional del cerebro donde van a llegar las órdenes para uno u otra respuesta. ¿Listo? La fuerza máxima que puede producir un músculo estará determinada
por el número de unidades motoras activadas. Reclutamiento de la frecuencia con la que son activadas, frecuencia de estimulación. Paralelamente a esto aparecen dos términos relevantes como son coordinación intra y intermuscular. Vamos a ver de qué nos quiere decir. Mire, esta es una unidad motora, sí, ahí está la imagen de una neurona, sí, en donde la inervación, o sea, podemos decir las raíces de esa neurona, tocan una cantidad de músculos mayor o menor. Una unidad motora es una unidad anatómica y fisiológica del sistema neuromuscular. Está compuesta por una neurona motora y múltiples fibras musculares, de 10 a 2000, ¿sí? En una unidad fisiológica, porque es la mínima parte del sistema neuromuscular que puede activarse independientemente. Músculos pequeños con reacciones rápidas, más control fino, pocos músculos. Músculos grandes, sin control fino, cientos de fibras musculares. Quiere decir que el movimiento fino de las manos tiene pocos músculos, pero reacciones rápidas. Los de los músculos ya en la parte de la motricidad gruesa, ¿no es cierto?, que serían los movimientos de brazos y lo demás, está dado por mayor cantidad de músculos. Y la respuesta es un poco más lenta. Las fibras musculares se intercalan con otras unidades motoras y se apoyan y no están aisladas, ¿sí? Por eso la diferencia entre trabajar culturismo y trabajar arteriofilia. En la arteriofilia se generan más cantidades de unidades motoras, mientras que en el culturismo tratamos de aislar, trabajar menos unidades motoras. La mecánica es un factor clave cuando se aplica dentro del sistema de palancas y especialmente cuando se relaciona con la producción de fuerza por parte del sistema músculo-esquelético. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta de esto? Sí, las características mecánicas. La relación de ejes y planos con el movimiento a realizarse serán determinantes a la hora de valorar la fuerza que se genera. Los sistemas de palancas humanos se analizan biomecánicamente teniendo en cuenta distintas variables tales como línea de acción de un músculo, brazos de palanca y ángulos de fuerza. ¿Sí? Propiedades mecánicas. Los indicadores biomecánicos fundamentalmente que caracterizan las actividades del músculo son la fuerza que se registra en su extremo, esta fuerza se denomina tensión o fuerza de tracción muscular, y la velocidad de variación de la longitud. Cuando el músculo se excita, varía su estado mecánico. Estas variaciones son denominadas contracciones musculares. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros ver las propiedades mecánicas de un movimiento tenemos que ver a qué distancia está el peso de mi cuerpo, ¿no es cierto? Y el movimiento que genero. ¿Dónde va a haber más tensión? ¿Acá arriba, cuando flexiono el brazo, o abajo cuando extiendo? Abajo. Abajo, ¿no es cierto? Cuando yo hago este mayor peso, voy subiendo y llega un punto en donde se anula el peso ya. Sí, entonces, de esas dos propiedades mecánicas tenemos que ir estudiando la actividad de los ejercicios. Yo, por ejemplo, de mi parte nunca he estado de acuerdo que hagan en la máquina de prensa glúteos, por ejemplo. Sí, ya depende de cada uno, pero la máquina no está hecha para glúteos, no es una máquina de glúteos, es un press para cuádriceps. Sí, aunque hay muchos gimnasios que le hacen poner al muchacho de espaldas y que empuje la máquina. Sí. Esto yo, por ejemplo, tengo el problema de algunos chicas y jóvenes que vienen, por ejemplo, dices que yo le sigo a tal persona y hace eso, pero les digo, ahí le explico, ¿no? No le puedo decir, no, que está mal, sino le digo, mira, o sea, biomecánicamente la máquina no está diseñada para trabajar a esa inclinación y esas cosas. Y otra les digo, ¿para qué ponerse en posiciones que tú vas a estar incómodo para realizar si simplemente le cojo y le llevo a la máquina que realmente se trabaja el glúteo? Claro, que está hecha para eso. Claro, entonces le digo, esas son solo como variantes que la gente, para mí
ellos inventan, ¿no? Para como que llamar un poco la atención que está haciendo en otra máquina y como que va a funcionar. Incluso se ha visto que se lesionan, pero bueno, eso nunca sacan, ¿no? Claro, eso no van a sacar. Entonces, ¿por qué damos esta pequeña referencia? Es porque nosotros debemos estudiar qué es la biomecánica, el movimiento normal de un miembro, ¿no es cierto?, del cuerpo. Cuando yo hago una sentadilla, ¿qué simulo? Sentarme. ¿Cómo el cuerpo consigue el equilibrio para sentarse? Y ese mismo movimiento de sentarme debo realizar en el ejercicio, porque es lo que el cuerpo naturalmente genera. No hacemos la cadera para adelante, no sacamos las rodillas escondiendo los glúteos, no. El ejercicio es normal, sacándolo. Entonces, dígame, profe, quería opinar, dígame. No, profe, eso le digo también, lo ideal sería que nos den o sea, biomecánica nos dieron en general, pero deberían enfocarse más la biomecánica en el deporte, por ejemplo, la biomecánica en el fútbol, la biomecánica en la natación, porque eso para mí creo que es la base de todo, ¿no? Porque si hacemos un mal ángulo, por ejemplo, en el fútbol, el cuerpo virar para un pase, para un drible. Sí, yo voy a tratar de, al final, hacer un ejercicio físico. Yo tengo aquí unas pesas un poco explicativos de cuál es la variante en las actividades cuando yo hago pesas para el culturismo y cuando hago para un deporte. Sí, cómo varía el ejercicio, aunque parezca totalmente similar, y el cuidado que se le debe dar a la posición, a los ángulos articulares y al peso que se utiliza. Sí, hay gente que quiere ponerle en press militar un montón de peso y lleva atrás la nuca el peso y escapan a romperse el cuello y no están trabajando y no necesitan tanto peso. Sí, y eso estamos viendo ahora. ¿Por qué el explicarnos de la fuerza y la musculatura y las propiedades mecánicas? Que si no sabemos las propiedades mecánicas nos vamos a inventar. Es como yo tenía una amiga hace años, ¿no? Que les cogía a los chicos y les hacía poner pesas en las manos y les hacía hacer este ejercicio. Y les decía, trabajemos pecho. Pero si el peso está sobre los hombros, no hay ninguna resistencia biomecánica que me lleve el brazo hacia atrás para hacer oposición, la contracción muscular del pectoral, ¿no es cierto? Pero como el ejercicio se parecía al pec deck, ella decía que estaba trabajando pecho, porque ella no sabía de la biomecánica del movimiento. Por lo menos lo básico, porque es compleja la biomecánica, pero por lo menos lo básico, ¿ya? Entonces, no porque yo hago este ejercicio así, quiere decir que ya estoy trabajando pecho. Depende de dónde esté la resistencia para yo saber qué músculo voy a afectar. ¿Listo? Entonces, por eso me he centrado un poquito en esto para que ustedes vayan, si no pueden recibir toda la materia ahorita, que se les abra esa incógnita y ustedes vayan investigando un poco más. Contracción se manifiesta a la variación de la tensión o de la longitud del músculo, o de ambas, así como de otras de sus propiedades mecánicas. Sabemos que la contracción es del movimiento, pero también hay contracción isométrica, ¿no es cierto? En donde el músculo también se contrae para generar fuerza. Entonces, cualquiera de esas, y también la ausotónica, sabíamos que había otra contracción, ¿no es cierto? Y sabíamos que habían 4 contracciones musculares. Entonces, de eso también dependerá las propiedades mecánicas. Aquí está, mire, les he puesto como un saltador de salto largo, lleva su biomecánica, ¿no? Cómo lanza los brazos hacia adelante, cómo se estira en el momento de ir a caer y cómo en el aire se vuelve a impulsar para poder generar más longitud. Entonces, es complicada la biomecánica de todos los deportes porque habría que estudiarlas más, pero podemos irnos enfocando en las generalidades para darnos una idea y poder ir haciendo mejor nuestras actividades. La biomecánica es la disciplina orientada a la aplicación de las leyes que forman parte de la órbita de la mecánica a la composición y el desplazamiento de los organismos vivos. La biomecánica es como el cuerpo de los órganos vivos, animales, seres humanos, sí, insectos, generan un movimiento natural.
analiza los fenómenos mecánicos y cinemáticos que se evidencian en los seres que tienen vida. En cuanto a los métodos utilizados por la biomecánica para estudiar las diversas formas de movimiento, nos encontramos con electromiografía, cinemática, dinámica y antropometría. Sí. ¿Qué es la antropometría? Ya, no, nadie, ya, vamos a verlo. ¿Listo? La electromiografía. La electromiografía es un método que estudia que ha logrado un papel importante en las últimas décadas en diferentes áreas de la investigación, que se concentra en las actividades neuromusculares. La termoelectromiografía explica de por sí el fundamento de este método de estudio de la actividad neuromuscular, la representación gráfica de las actividades eléctrico del músculo, o sea, cómo los impulsos musculares generan una contracción. Sí. Generalmente cuando hay algún accidente o usted ha tenido una lesión muy grave, hacen estas electromiografías para generar contracciones musculares, porque usted no puede mover sus piernas, pero que no pierda mucha movilidad o vaya ganando de nuevo muscularidad y movilidad en estos casos. ¿Sí? La cinemática consiste en una serie de métodos que busca medir parámetros cinemáticos del movimiento a partir de la adquisición de imágenes durante la ejecución del movimiento. Se realiza el cálculo de las variables dependientes de los datos observados en las imágenes, como en el caso de la posición, orientación, velocidad, aceleración del cuerpo. La cinemática se constituye un área de evaluación biomecánica que se concentra en mayor medida en la descripción de los movimientos, desplazamientos, más allá de las fuerzas que los produzcan. O sea, no medimos en la cinemática la fuerza que se genera, sino cómo se genera ese movimiento. Sí, por eso decimos que en un lanzamiento de baloncesto, la fuerza está en las piernas, no en los brazos. El impulso sale de las piernas. Cuando el jugador quiere lanzar con los brazos más lejos, daña el fundamento técnico, la mecánica de lanzamiento. Sí, entonces si el jugador o la persona no aprende a impulsarse con los pies y que esa acción sea continua para el lanzamiento, al final no podrá tener un lanzamiento efectivo o un buen lanzamiento. Entonces de esto se define ya la cinemática, ¿no? De ver esa parte del movimiento. Y la dinámica engloba todos los tipos de medidas de fuerza. Sí, la cinemática es el movimiento, cómo se genera. Pero la dinámica engloba todos los tipos y medidas de fuerza y la distribución de la presión, haciendo posible inferir la respuesta del comportamiento dinámico del movimiento humano. Además de estos parámetros, para interpretación de las fuerzas de reacción externa, la dinámica se enfoca en comprender la distribución, la fuerza de interacción entre el cuerpo y el medio ambiente. La dinámica ya va a ver cuánto, por ejemplo, en el tenis, a qué velocidad sale la pelota de tenis en relación al golpe, ¿no es cierto? Ya va a ver el movimiento, cómo se genera el cuerpo, a qué velocidad sale, con qué fuerza está pegando. Por ejemplo, yo hace algunos años, en el Discovery, ustedes pueden ver en el YouTube cómo se genera la biomecánica del golpe, y hacía un estudio de un señor que se ponía un clavo en la mano con un guaype o con una franela y atravesaba de un golpe una madera de 10 centímetros. La clavaba. Y el tipo generaba más o menos unas 480 libras de presión sobre el clavo, pero medía 1,70 y pesaba 75 kilos. O sea, no era un hombre gigante ni era un hombre... No, era un hombre mejor delgado para su estatura, pero podía atravesar un sartén
y una madera de 10 centímetros con un clavo en la mano. Dicen que si no generaba la fuerza exacta, él podía traspasarse el clavo por la mano. Pero era tanto la cinemática como la dinámica, el movimiento que generaba, que la punta del clavo recibía 400 libras de presión o 400 más y perforaba esa madera. Entonces, ellos estudiaban no la fuerza, sino cómo se generaba ese movimiento para esa explosión de fuerza. ¿Listo? Entonces, a veces queremos hacer bíceps o queremos hacer un ejercicio y estamos haciendo el ejercicio con tal de levantar el peso. Pero no estamos estudiando la mecánica del ejercicio. Sí, estamos ocupando más unidades motoras cuando quiero hipertrofiar. Y de pronto menos unidades motoras cuando quiero ganar fuerza. Entonces yo debo saber cómo es la mecánica de ese ejercicio para que se genere la fuerza y cómo es la mecánica de ese ejercicio para que se produzca la hipertrofia si es que yo quiero hacerlo. Entonces, va a ir siempre complementado de esto. Y también la biomecánica de las máquinas. Las máquinas están hechas para un tipo de movimiento corporal. A mí me decía una señora en un gimnasio, profe, a mí no me gusta hacer esa máquina. Hágame hacer otra. Digo, ¿sabe cuánto se demoraron en estudiar para hacer esa máquina y quiere que usted me invente otra? ¿Cómo nos inventamos otra? Si son estudios científicos de cómo funciona el cuerpo para implementarla en una máquina. Y la gente no le gusta, quiere otra. Entonces, tenemos que tratar de llevarle a que la gente tome conciencia de que no es la máquina la que... no es como yo hago el ejercicio, sino hay máquinas que ya están hechas para ese ejercicio. Que no se inventen. Yo veía hacer en máquinas con femoral tumbado, hacer ejercicios para glúteos. Se pone en la máquina del femoral tumbado y alzan la cadera. Pero si pueden utilizar una barra, ¿para qué se meten dentro de la máquina de femoral tumbado? Además tiene palancas. ¿Por qué se miente? Va a alzar 100, va a alzar toda la máquina de 20, no sé, barritas de 10 libras, pero que están con poleas y palancas. O sea, no está alzando el peso real. O sea, y se inventan porque le vieron como dice el profe, le vieron al artista de cine, le vieron a la del TikTok hacer eso que también tiene bonito cuerpo y le ven que tiene buen cuerpo, entonces me va a salir igual. Sí, entonces, la gente que sale en eso busca cómo llamar la atención, ¿no es cierto? Cómo llamar la atención y se inventan cosas que uno se coge la cabeza y dice, ¿por qué hace eso? Pero va uno al gimnasio y hay 30 haciendo eso. Y como el instructor no hace TikTok, entonces al instructor no le quieren hacer caso. Pero resulta que el instructor está estudiando para eso. Entonces, hay que romper ese esquema, ¿no? Bueno, ¿qué más nos dice la biomecánica? La distribución de la fuerza en la superficie plantar se estudia a través de instrumentos dedicados y adaptados a la anatomía del pie humano. Sí, no quieran hacerle saltar al perrito a ver cuánto salta, a ver si es que él también salta bastante. Esto está adaptado para el pie humano. Mira, aquí está una foto de cómo se estudia, sí, la biomecánica externa, la cinemática y la dinámica. Cinemática estudia el movimiento de los cuerpos en función de recorridos, velocidad y aceleración, sin considerar las causas que lo originan. Sí, no consideran por qué se hace así, sino van a ver cuánto acelera, cuánto recorre y cómo es el movimiento. Y la dinámica estudia la relación entre las fuerzas y los movimientos que se producen. Cinética estudia la fuerza que provoca el movimiento. Estática estudia la fuerza que se determina en los cuerpos que se mantienen en equilibrio. ¿Sí? Entonces aquí tienen un pequeño cuadro y cómo están estudiando a un atleta y cómo son sus movimientos. ¿Por qué es tan rápida? Sí, ¿cómo es el movimiento que la hace rápida? Bueno, no tenemos tanta tecnología a la mano, pero debemos saber que si de alguna vez en esta vida nos toca, pues saber de qué se trata.
Vamos a ver la antropometría. La antropometría se concentra en determinar las características y propiedades del aparato locomotor. Determinar las características y las propiedades del aparato locomotor, como son las dimensiones de las formas geométricas, de segmentos corporales, distribución de la masa, brazos de palanca y opciones articulares. ¿Qué son los brazos de palanca? Son los huesos. Sí. Si yo quiero un pesista, no va a coger un pesista de 2 metros, ¿no es cierto? Va a coger una persona pequeña para que la palanca pueda alzar más rápido su... No voy a coger un arteriofilista de 2 metros 10, hasta que llegue la barra arriba, hasta que haga... Sí, por eso es que los pesistas son pequeños, no es que las pesas les hacen pequeños. Los entrenadores eligen la morfología, ¿no es cierto? Yo soy entrenador de básquet, mido 1,63. Y cuando fui al curso de baloncesto, sí, el preparador físico me dijo, yo a usted nunca le escogería para basquetbolista, porque mide 1,63. Usted debería ser pesista. Así me dijo, ¿ya? Y en realidad nunca pude ser basquetbolista, no me dediqué a eso, ¿no? Me dediqué generalmente al culturismo, pero nunca pude yo hacer eso, porque realmente cada vez que voy a jugar, hoy estoy en un campeonato, el más pequeño mide 1,80, me pasa con 20 centímetros. Y el más grande mide 2,5. Entonces juego 2 minutitos, 3, y ya me hacen el cambio. Sí. También hay jugadores pequeños que se destacan. Ojo, no quiere decir eso. No hubo un campeón de clavadas, sí, en la NBA, que medía 1,60 de estatura. Sí. Entonces... Pónganle jugadores pequeños de la NBA y van a encontrar 3 por lo menos, uno de 1,60 y 2 de 1,65, o sea, chiquititos, ¿ya? Pero eso ya es también nacer con una cantidad de predisposición para un deporte. Se define así el modelo de antropométrico de acuerdo a los parámetros necesarios para la construcción de un modelo biomecánico de las estructuras analizadas. Los elementos centrales de la antropometría, ¿sí? Son la altura, el peso, las circunferencias corporales y el grosor de pliegues de la piel, ¿sí? Entonces, parte de la biomecánica es la antropometría. Por eso digo yo, no es lo mismo el entrenamiento para Arnold Schwarzenegger con 1,90 de estatura, 120 kilos o 150 kilos, para mi persona que pesa 70 kilos y mide 1,63. Yo debo escoger los ejercicios que yo pueda realizar, no imitar, sino averiguar cómo se deben hacer las técnicas y los ejercicios para cada actividad. Entonces ya sabemos que la antropometría nos va a dar el peso, la talla, perímetros cefálico, perímetro de la cabeza en el mayor diámetro, perímetro torácico, medición del contorno del tórax, perímetro braquial, medición de la circunferencia del brazo. ¿Listo? Vamos a ver un poquito sobre el entrenamiento de la hipertrofia. ¿Listo? La relación de fuerza y muscularidad, ¿no? Que no es lo mismo. En el entrenamiento de hipertrofia, aunque para realizar el entrenamiento de hipertrofia necesitas también de lo que popularmente de forma un tanto errónea se conoce como fuerza, tu objetivo principal será el aumentar la masa muscular. Para conseguirla en los ejercicios de hipertrofia se trabajará con cargas acerca del 60 hasta el 75% de un RM, sí, de una repetición. Lo bueno de la hipertrofia, más allá del objetivo distinto de que persigue, sí, aparte de, de verse musculoso y estar físicamente, aparentemente esbelto, es que permite una cantidad de ejercicios bastante más variados, sí. Quiere decir que nosotros en la hipertrofia podemos aislar una gran cantidad de músculos, desde el dedo, el antebrazo, el bíceps, el tríceps, el deltoide, el trapecio, ¿sí? Mientras que cuando hacemos halterofilia son movimientos más multiarticulares, ¿no es cierto? Hacemos un mismo movimiento para varios músculos.
¿Listo? Y no hay una gran variación de ejercicios. Es limitado. Aquí tenemos un muchacho que le gusta hacer halterofilia, diré culturismo, ¿no es cierto? Hipertrofia, y vemos la calidad muscular que puede conseguir. Funciones de la biomecánica del deporte. Vamos a ver. Reseñar otras muchas aportaciones del deporte. Podemos referirnos entre ellas prevención de lesiones, fabricación de equipos deportivos, control de carga sobre atletas y desarrollo de los métodos de medida y valoración. Sí, entre las numerosas funciones que cumple la disciplina de la biomecánica deportiva, podemos que estas, entre otras. Sí, o sea, la biomecánica no solo nos sirve para saber cómo se mueve el cuerpo, ¿no es cierto? Sino para la fabricación de equipos, para evitar lesiones, como dice el profe, se ponen en posiciones incómodas para hacer un ejercicio que pueden provocar lesiones. Y lo que trata la biomecánica es de evitar lesiones. Y también para poder valorar. Analizar cada ejercicio o actividad deportiva. Es señalar después de los grupos musculares que intervienen en dicha actividad, así como examinar y evaluar la calidad de los movimientos involucrados en las actividades físicas. Generalmente se da bastante también en la halterofilia y también en el culturismo, que el movimiento sea lo más correcto. O sea, que usted haga con 10 libras o con 100 el mismo movimiento. El momento en que ya comienza a hacer cualquier cosa que no sea el movimiento correcto, quiere decir que hay mucho peso. Sí, que hay una deficiencia de la técnica. Y estamos trabajando músculos que no necesitamos trabajar, por lo menos para ciertas áreas. Realizar una evaluación de las técnicas que pueden ser utilizadas en un caso determinado y estudiar la calidad de un movimiento, así como deducir las implicaciones del movimiento para el uso, articulaciones y músculos. Sí, o sea, yo quiero hacer un press, pero ¿para qué quiero hacer el press? ¿Para hacer fútbol? ¿Para hacer básquet? ¿Soy voleibolista? ¿Soy simplemente culturista? ¿No quiero hacer para ningún deporte? ¿O soy una persona normal que solo quiere mantenerse bien? Yo debo saber la biomecánica para saber qué tipo de fuerza trabajo, qué tipo de contracción estoy haciendo, sí, qué tipo de estímulo le estoy dando. Pero eso va a ir de la mano de la biomecánica. Sí, aquí tenemos, mire, un ejercicio de abdominales. Mejorar la ejecución de cualquier patrón o movimiento. Mejorar la ejecución o cualquier patrón de movimiento. Y desarrollar nuevas técnicas perfeccionadas las ejecuciones de las destrezas motoras. Perfeccionando las ejecuciones de las destrezas motoras. Voy al gimnasio y me dan una rutina 2 semanas, a las 2 semanas me cambian, a las otras 3 semanas otra vez me cambian. Me dan 10 máquinas y de las 10 máquinas no sé para qué me sirve, ni me acuerdo cómo se utiliza. Yo aconsejaría cambiar de rutina cada 2 meses, cada 3 meses. Cuando usted ya ha mejorado su técnica, cuando usted ya alza más peso de lo que comenzó con esa técnica, donde usted ya sabe para qué le sirve el ejercicio y no esté cada 2 semanas al instructor diciéndole, profe, ¿para qué servía? Profe, ¿y cómo era este ejercicio? Profe, no le estoy enseñando nada. Por lo menos debería enseñarle la técnica. Luego, el tipo de carga que está utilizando y qué músculo trabaja. Para luego perfeccionarle, pero que no me pregunte desde el principio, como que yo le enseño al niño a botear y al mes me vuelve a preguntar, profe, ¿cómo se boteaba? No, pues no le estoy enseñando nada. Tengo que enseñarle a botear y mañana me dirá, profe, ¿y cómo hago un Eurostep? ¿Cómo doy un doble paso? Yo no sé. ¿Cómo hago este movimiento por la cabeza? ¿No es cierto? Le enseño otras cosas más y le voy ayudando a desarrollar. Lo mismo se hace en el culturismo, sino que la persona que no estudia o la persona que no se interesa más en lo que hace, haga 4 de 10 y se acabó. Y esos 4 de 10 para toda la vida. Dígame, profe. Por eso, perdón, profe, por acotar algo. Es por eso que nosotros como profesionales debemos ser sinceros desde el inicio con los usuarios. O sea, decirles, sabe que viene un chico y dice, yo quiero ganar masa muscular, pero hay que decirles desde el inicio que, y le digo, pero ¿qué tiempo vas a dedicarte? Me dice, 2 veces por semana y solo contraté un mes.
Entonces algunos por el enganche no le dicen, bueno, ahí hemos de ver y lo están. Pero eso es engañarle y eso es como no es profesional. Decirles desde el inicio que necesitas mínimo unos 3 meses y mínimo que vengan, si es posible, los 5 días, si no los 4 veces al día o 3, pero mínimo. Entonces debemos nosotros decirles la verdad, o sea, sabes que coge un plan de 3 meses, de 6 meses, y ahí hasta para hacer una planificación, a largo plazo y todo eso. Porque al inicio no, solo se les enseña lo que es la parte de la técnica y la parte de adaptación de las máquinas. Claro, va a haber una adaptación en el ejercicio. Segundo, sabemos la Organización Mundial de la Salud nos dice que para estar sanos o saludables debemos hacer mínimo 3 veces por semana actividad. Y para conseguir un cambio físico, un cambio notable, debo estar de 4 a 5 días a la semana haciendo actividad física. ¿Sí o no? Entonces, si contrato un plan de 2 días por un mes, mejor le digo no gaste el dinero, ¿no es cierto? Porque va a salir decepcionado de lo que de lo que él pensaba conseguir. Mejor le digo no venga este mes, reúna un poco más de dinero o de tiempo y venga el próximo mes y póngase en mis manos para yo poder ayudarle a conseguir sus objetivos. ¿Listo? Y fuera de más cosas, no aparte del entrenamiento, porque eso más viene 2 veces a la semana, 2 días come bien, 5 días come lo que quiere y no hace nada. Entonces, sí, o sea, fuera de eso, aparte del entrenamiento, ya viene la otra parte que es la mayor función, ¿no? La de la dieta. Y en 2 días de dieta, porque dieta es un estilo de vida, no es un parámetro, porque nosotros decimos, la dieta de los 9 días, eso no es dieta. Eso es maltratarle al cuerpo. Dieta quiere decir, en concepto, estilo de vida. Sí. Entonces, cuando usted se mete en la cabeza, voy a hacer una dieta, y tiene que decir, voy a cambiar mi vida. Voy a hacer de hoy en adelante lo mismo para varios años o para toda la vida. ¿Listo? Entonces, ¿qué más quiere descubrir los principios fundamentales de los movimientos corporales y las bases anatómicas y mecánicas para el entrenamiento en el área de la educación física? ¿Qué es la educación física? La educación física no es más que el estudio, sí, de los movimientos corporales normales y de las habilidades motrices, ¿no es cierto? Una habilidad con destreza de desempeño. Quiere decir saltar, correr, lanzar. Esa es una habilidad con destreza de desempeño. ¿Para qué quiero yo lanzar? ¿Para qué quiero yo correr? ¿Para qué quiero yo lanzar? Y dentro de esto, por eso es que nuestros guaguas, lo digo así, vienen guaguas de 9, 10 años que no pueden correr. ¿Cómo le enseño a botear si correr, que es más fácil? Todavía no puedo. Entonces me toca regresar a la educación física. Bracitos, manos, coordinación y enseñarles como que tuvieran 5 años. Pero ya tienen 9 o 10. O 15. Tengo una guagua de 15 años que es totalmente descoordinada. No puede marchar. No puede marchar, alza el mismo pie y la misma mano como un robot. Qué difícil hacerle marchar. No puede marchar. Imagínense hacer algún giro, algún cambio de mano, alguna cosa con un balón extra. Pero hay que luchar. Y eso es... ¿qué? Biomecánica. El profesor no le interesó que la chica no pueda hacer nada. Le dijo, no puedes, bueno, entonces 7 te pongo, 8, ya, no sufras. Y le dejó así. Pero eso sí se puede lograr, pero sí desde mejores edades, desde tempranas edades, mucho mejor. Localizar y corregir los defectos de la ejecución del atleta. Además de escoger las técnicas apropiadas para el desempeño óptimo de las actividades del atleta. Yo sé que Arnold Schwarzenegger era el que más alzaba en pesas, en bíceps, uno de los mejores culturistas, pero escapaba a darse un carpado para alzar ese peso. Eso no le voy a decir que haga mi estudiante porque el señor hacía eso. Eso es una barbaridad. Así haya sido 10 veces Mr. Olympia. Yo le voy a enseñar la técnica correcta. Sí, porque
no está en esa posición, no mide tanto, no se dopa, entonces usted tiene que hacer lo que yo le digo, no lo que hace Arnold Schwarzenegger, para que usted pueda conseguir sus objetivos. Es la parte de la biomecánica que yo debo meterme en la cabeza. Fuera de si me sé o no los rangos de... No importa. Tengo que respetar parámetros. Establecer los principios biomecánicos que deben ser utilizados en la guía inicial para la enseñanza de las destrezas. Sí, la guía inicial para la enseñanza. La guía inicial quiere decir actividades predeportivas, ¿no? La guía inicial para las destrezas. Destrezas con criterio de desempeño. Una actividad que me lleve hacia un deporte, aunque no esté haciendo ese deporte. Cuando yo le enseño al muchacho a hacer primero con una barra bíceps, no le estoy haciendo perder el tiempo, le estoy enseñando la técnica para que luego pueda hacer el deporte que quiere hacer. Y no, sí, de pronto vendrá y dirá, no, es que no me hace hacer con peso. O va donde otro gimnasio y le dice, no te hace hacer con peso. No, mientras más peso, más músculo. Pero no sabe la técnica. Entonces, siempre enfocarse en eso, ¿no? Por favor, tratar de que las actividades sean lo más técnicas posibles para un mejor desempeño. Una tabla de entrenamiento óptima es aquella en la que se combinan periodos de entrenamiento de la fuerza con otros de trabajo encaminados al crecimiento muscular. O sea, no podemos hacerle al de culturista solo ejercicios de pesas. ¿Por qué no le hago hacer un día con ligas? ¿Por qué no le hago hacer un día con el fitball, ejercicios de abdomen? O sea, ¿por qué no le hago hacer también un día nomás, o unos 2 días a la semana, o un día cada 15, o 2 días cada 15, que haga 40 minutos solo de cardio? O sea, ¿por qué le meto en la cabeza que lo que tiene que coger son las barras y no puede coger nada más? ¿No? ¿Y por qué no estimulo otro tipo de fuerza? No sé, a los 2 meses le hago una semana de ejercicio solo de fuerza, o 2 semanas solo de fuerza, para que él gane un poco más de fuerza. Sí, no solo hipertrofia. Profe, dígame. buenos días, una consulta. Bueno, como le decía, yo soy una persona delgada, se diría, soy una persona delgada, peso 120 libras. Bueno, no tengo tiempo hace rato para irme al gimnasio. ¿Qué recomendación me da usted cuántos días tengo que realizar ejercicio, entrenamiento, diré, para coger masa muscular desde el hogar? ¿Y qué instrumentos necesitaría yo como para realizar esto, profe? Yo podría comenzar haciéndome pesitas de arena. Ya voy a, mañana les voy a mostrar, en mi casa tengo cosas hechas de arena, balones medicinales, tengo hecho barras, mancuernas hechas con cemento. Sí, las que yo me puedo hacer en mi casa, tengo ligas. Sería sí. bueno. ¿Para qué? Para que usted se invente sus propios instrumentos de ejercicios de fuerza y los combine con ejercicios multifuncionales, ¿no es cierto? Ejercicios funcionales, hacer planchas, hacer abdominales, hacer saltos, sí, que le va a ayudar a ganar masa muscular sin necesidad de ir a un gimnasio. Obviamente, hay máquinas que no podemos suplir las que tienen los gimnasios y que nos van a ayudar. Pero mientras tanto yo no tenga la posibilidad de ir a un gimnasio, yo mañana puedo en la mañana, por lo menos 40 minutos al principio o a media mañana, mostrar los instrumentos y ciertos tipos de ejercicio que yo puedo hacer para ir ganando masa muscular. Pero usted sabe que tiene que hacer mínimo 4 días por semana, ¿sí? 2 fines de semana y 2 entre semana puede ser, ¿sí? Y hacer una dieta correspondiente a la cantidad de alimento que usted necesita para subir de peso. Pero si no hay no hay estimulación muscular, o sea, no hay ruptura de fibras, no hay desgaste, el cuerpo no va a consumir. Usted come un montón, como es delgada, va a eliminar ese exceso. Pero cuando yo ya sufro desgaste, el cuerpo dice, no, sufrí desgaste y va a absorber. ¿Sí? Eso sería mi... Profe, ¿qué me decía que pongas un día hago planchas? O sea, hago un ejercicio específico para ciertos músculos, ¿no es cierto? O sea, dice que no tengo, lo que yo consultaba es que no puedo hacer todos los días los mismos ejercicios, o sea, que cada día tengo que enfocarme en cada parte del cuerpo. ¿Es verdad esto, profe? Pero siempre y cuando usted ya tenga un parámetro de adaptación. Si al principio no tiene un parámetro de adaptación, va a ser una serie para cuádriceps, termina a la semana, a los 2 días patojo porque no puede ni sentarse y eso no le va a dar muscularidad en un día.
usted va a hacer una rutina, un circuito para todo el cuerpo durante unas 2 semanas, escogiendo diferentes ejercicios. Por ejemplo, hoy hice abdomen alto, mañana me toca abdomen bajo. Hoy hice cuádriceps, mañana me toca femoral y lo combino con bíceps, lo combino con hombros, haciendo un circuito. A las 2 semanas o 3 usted ya va a estar físicamente un poco mejor. Entonces ya comienza a querer de alguna manera aislar los músculos. Pero yo preferiría que haga un mes de acoplamiento, hacemos una tabla de entrenamiento al mes para que usted vaya adecuándose en su casa y cuando ya se sienta más fuerte, al mes dice, no, entonces sí puede hacer ya no todos los músculos, sino 2 músculos por día o un músculo por día. Pero mientras no haya esa adaptabilidad, por más que yo le ponga 100 libras en sentadillas, no va a crecer. Mejor va a producir mucho ácido láctico y me va a odiar. Va a decirme, la semana entera no pude caminar. ¿Qué es lo que generalmente pasa en los gimnasios? Va el instructor y le saca el primer día, casi le mata, que no puede ni peinarse. Y no vuelve una semana. Oye, dice, no, eso no es... Profe, y a lo mejor usted no tiene un plan de entrenamiento, más o menos para mi caso. Yo puedo hacer un plan y les presento a todos el plan. Un plan chiquito de cómo usted puede... Profe. Sí. Muchas gracias. Pero la idea es ir haciendo nuestro propio plan de entrenamiento, ¿no? Para eso recibimos clases. Pero yo puedo hacerle un plan pequeñito de entrenamiento con ejercicios para, por ejemplo, comience con 3 días a la semana de ejercicio. Y luego comenzamos con 4 y luego aumentamos a 5. Sí. Claro, y nos vamos guiando en eso, profe. Y también sí le pediría de favor que nos ayude con lo que nos dice que para presentarnos sus cosas, o sea, sus materiales de ejercicios para realizarlos en casa. Con eso voy a hacer, yo les presento los ejercicios, digamos la tabla de entrenamiento y nos ponemos a realizar un poco de ejercicios con lo que tengamos en casa y yo con mis implementos. Si no tienen pesas, se cogen un palito de escoba para hacer la técnica. ¿Listo? Y de ahí hacemos un circuito como de acondicionamiento. ¿Listo? Entonces usted ya va a tener una idea de cómo hacer el ejercicio. Ahora, yo siempre les aconsejo, no podemos dar en 2 horas toditas las materias porque tendríamos que estarnos profundizando y no acabamos nunca. Pero sí, ir analizando y tratar de ir autoeducándose. Busquen libros, busquen... recomendaciones médicas, busquen todo lo que pueda. ¿Listo? Lea para que usted pueda seguir enriqueciendo sus conocimientos. ¿Listo? Sí, eso está haciendo, profe, por eso a veces sí hay esa pequeña duda, por eso es lo que le molestaba, profe. Le agradezco mucho. No hay ningún problema, eso vamos a hacer. Pero aquí dice, pero hay una diferencia entre la fuerza y muscular y la potencia muscular. La primera se podría definir como el esfuerzo bruto. La fuerza es lo que yo alzo una taza, alzo mi mochila pesada, esa es la fuerza. ¿Sí? La segunda implica una actividad que combina esfuerzos con velocidad y coordinación de movimientos. Una cosa es la fuerza, todos tenemos una fuerza, y la potencia es la cantidad de energía que yo voy a producir para un gesto técnico. Sí, para hacer un press de banca. Esto no es normal, yo no estoy todito el día haciendo este movimiento. Pero yo tengo que tener una técnica, una velocidad y una coordinación de movimientos para generar mi press de banco. Entonces, mediante mi press de banco yo voy a generar ciertas actividades y eso lo vamos a llamar como potencia muscular. Y al movimiento natural como peinarse, alzar un vaso, levantar eso sería fuerza, ¿no? Para más o menos, de alguna manera... Ya, ahora vamos a ver el entrenamiento de fuerza. Ya habíamos visto que el entrenamiento del culturismo y la biomecánica se relacionaba en aislar un músculo, en mejorar la técnica, ¿no es cierto? Y en prevenir lesiones o que funcionen otros músculos. Ahora vamos a ver el entrenamiento de fuerza, como su nombre lo indica, tiene como objetivo aumentar la fuerza del deportista. Y para ello se centra en trabajar la potencia del músculo. Por eso la diferencia entre potencia y fuerza, ¿no? Es decir, la capacidad más explosiva de las fibras musculares. Sí, la potencia podríamos decir que es la máxima fuerza que genera una fibra muscular. Los ejercicios focalizados específicamente en el trabajo fuerza se realizan
al levantar cargas máximas al 100% de la repetición máxima y no pretenden en ningún caso, al menos como objetivo directo, aumentar la cantidad de masa muscular. Sí, no quieren hipertrofiar, quieren alzar el peso. ¿Listo? ¿Ya? Que en su beneficio crezca un poco los músculos y se vuelva grande, sí, pero no es el objetivo. ¿Listo? Bueno, chicos, creo que quedemos hasta ahí, hasta entrenamiento de fuerza para mañana. Sí, mañana me voy a dar un tiempito de mostrar lo que hemos hecho yo en casa para poder entrenar en el momento de pandemia y qué rutinas podemos hacerlas como acondicionamiento físico. Ojo, si alguien más dentro de mi clase quiere aportar un poquito con una rutina, con una actividad, bienvenido sea por una razón. Ustedes ya son profesionales, ¿sí? Ustedes saben cuántos tipos de educación hay, ¿no es cierto? ¿Quién me puede decir? Hay 2 tipos de educación. No la buena educación y la mala educación, no. Hay 2 tipos de formas de educar, dirigidas a 2 tipos de personas diferentes. ¿Quién sabe? ¿No? Ya. La una es la pedagogía. Y la otra, ¿quién me puede decir? ¿O quién ha oído? La pedagogía dirigida a los niños. ¿Nadie? Y la otra es la andragogía. ¿Sí? ¿En qué se basa la andragogía? En la enseñanza a personas adultas. Pero ya no para enseñarles como un libro vacío, sino para ayudar a ordenar sus conocimientos. La andragogía ayuda al adulto a ordenar sus conocimientos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos muchos profesionales, muchos ya entrenadores, muchos deportistas, y si en medio de la actividad podernos dar un consejo, ¿sí? Dar un consejo de entrenadores a entrenadores, de profes a profes, que mucho mejor para que cada uno desde el punto de vista que ve el ejercicio pueda ayudar a los demás a enriquecerlos. ¿Listo? Ese nomás era el consejo. ¿Sí? Entonces lo que nosotros aquí hacemos es no pedagogía, sino andragogía. Ayudar al adulto a ordenar sus conocimientos. ¿Listo? O que coja un conocimiento y si le sirve, pues lo absorba. Y si de pronto en su momento no le sirve, pues lo tenga presente nada más. ¿Listo? Gracias, chicos. Nos vemos mañana. Nos vemos con lo que nos ha pedido la profe. Y si es que alguno más tiene ideas de que se hizo algo más en su casa, generó algún tipo de actividad, pues también la puede presentar. Nos gustaría mucho para todos enriquecernos y compartir lo que sabemos. ¿Listo? Nada más, chicos. Un buen día a todos. Y nos vemos mañana. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Hasta mañana, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Buen día. Muchas gracias.